Decir que México tiene la política por los suelos no es decir nada novedoso ni particularmente interesante, a menos que lo tomáramos literalmente, que tuviéramos una política por los suelos, es decir, que se vieran los suelos como una entidad de interés, no solo académico, sino de entendimiento para fundamentación de políticas públicas. Y de hecho, históricamente el concepto de suelo ha tenido un gran valor en México, desde maciosar un extraño enemigo, profanar con su planta tu suelo, hasta la tierra es de quien la trabaja. Lo que tenemos debajo de los pies es un elemento crucial de la cultura nacional. Pero en los hechos la cosa no va del todo bien cuando nos dicen que arriba del 70% de la superficie de suelo nacional tiene algún grado de deterioro. Por eso hoy en Simbiosis con la Ecología, Jorge Larsson nos explicará cómo podemos ver el suelo de una manera diferente, efectivamente con un enfoque ecológico, de qué nos perdemos cuando no pensamos lo suficiente en el suelo y qué podríamos ganar si lo hiciéramos. Primero, Itzel Gómez en su reportaje nos amplía el panorama conceptual del suelo más allá de hectáreas de cultivo o metros cuadrados de construcción. Una nación que destruye sus suelos se destruye a sí misma. Franklin Roosevelt, 1937. Yo creo que hay muchos temas en los cuales México sí se está destruyendo, o sea, biodiversidad, en términos de cambio climático, en términos de deterioro de suelos, sí. O sea, por supuesto que sí. Si te dicen que el 60% de tus suelos están erosionados, 60% de los suelos, entonces por supuesto que hay un deterioro fuertísimo. Lo que tenemos, un suelo destruido. La FAO estima que una tercera parte del suelo mundial está moderada o altamente degradada. En el caso de México, más de 142 millones de hectáreas se encuentran en procesos de degradación física, química y biológica de los subsuelos. Es decir, el 71% de la superficie total del país tiene algún nivel de degradación. Conviene hablar de suelos en plural, no en singular. México cuenta con 26 de los 30 tipos de suelos que se tienen documentados. En este puño de tierra vemos lombrices. Aquí mismo habitan más de 100 millones de microorganismos que obviamente no podemos ver, como hongos o bacterias, que interactúan con plantas, animales y otros gases. Los suelos son matrices, es decir, entidades principales que generan otras más, donde suceden procesos complejos que permiten la vida en la Tierra. Los microorganismos son súper importantes en los suelos y en cualquier otra matriz en la Tierra, porque a diferencia de organismos como nosotros, tienen una diversidad de capacidades metabólicas impresionantes. Específicamente los procariontes, que son bacterias y arqueas, pueden degradar compuestos que no nos imaginamos, comer piedras literalmente. La doctora Ana Escalante, del Laboratorio Nacional de Ciencias de la Sostenibilidad, participó en un estudio ambicioso, analizando la milpa desde un enfoque distinto: identificar y caracterizar las comunidades microbianas que habitan e interaccionan en ese policultivo. Encontraron que las comunidades de microorganismos son robustas en su composición y estructura, pero cambian en periodos cortos, de la temporada seca a la de lluvia y antes de la cosecha, que es cuando se hace uso de los fertilizantes. Esto fue relevante para entender la ecología funcional del suelo, es decir, los ciclos de los nutrientes y el papel del clima en las comunidades bacterianas en agroecosistemas como la milpa. Este estudio no habría sido posible sin incorporar un concepto joven: el microbioma. El microbioma es esa comunidad de microorganismos y genes de bacterias, hongos y virus que habitan en un ecosistema con ciertas condiciones ambientales. Entender el microbioma nos ha permitido ver con gran claridad la relación o el papel tan importante que tienen los microorganismos en el funcionamiento de los ecosistemas, hablando de ecosistemas en general. El ecosistema cuerpo humano es un ecosistema, el ecosistema suelo, el ecosistema océano, el ecosistema cuerpos de agua continental, ¿no? Entonces, como esos bichos tienen una relación muy clara con cómo funcionan las cosas, cómo estamos o no sanos
cómo es o no es fértil un suelo. Estudiar y entender los suelos y otros tipos de microbiomas será clave para el mejoramiento y conservación de nuestros suelos. Yo creo que apenas estamos empezando a conocer esas correlaciones. Como parte de la complejidad de estas comunidades y del suelo y de la vida misma es que no son relaciones y procesos, en la palabra misma lo lleva, no son estáticos, ¿no? Son elementos dinámicos. Entender los procesos biogeoquímicos hará más reconocible las acciones para el cuidado y conservación de nuestros suelos, porque estos, además de darnos alimentos, filtran el agua, reciclan nutrientes, capturan carbono, regulan la temperatura. Pero para el gobierno federal, los suelos son sinónimo de asentamiento urbano. La doctora Kotler, en 2007, colaboró en un estudio que cuantifica qué tanto nos hemos urbanizado. En ese entonces, casi la mitad del territorio de la Ciudad de México se encontraba sellado. Esto es, forramos nuestros suelos de asfalto, impidiendo su funcionalidad. Actualmente contamos con la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano y un Instituto Nacional del Suelo Sustentable. Sin embargo, México no cuenta con una política nacional de suelos que integre esta visión ecosistémica. Los suelos no son únicamente metros cuadrados donde vivimos. Está el ordenamiento territorial, pero también está el ordenamiento ecológico, ¿no? Entonces esperaría que en algún momento puedan coincidir ambos instrumentos. Hasta ahora es mucho una visión de qué suelo es apto para la agricultura y qué suelo es apto para la urbanización. Y no se ve todas las funciones de los suelos. Entonces sí esperaría que si se promueve, se fortalece el ordenamiento ecológico para su implementación, también se tendría que favorecer para poder hacer visibles todas las funciones de los suelos. Una política nacional de suelos tiene que ser una política muy flexible, porque hay muchas actividades que generan deterioro de los suelos. Están las actividades agrícolas, ganaderas, pecuarias, el crecimiento urbano, las industrias, las mineras, todas, en el momento en que uno pisa, está afectando el suelo, ¿no? Entonces, uno tendría que hacer una política muy flexible porque tiene que atender a todo este tipo de actividades, ¿no? Exigimos tener un aire limpio, tener una buena calidad del agua, pero no lo lograremos si dejamos a un lado nuestros suelos. La evidencia que ahora tenemos nos dice que la salud de los suelos y la nuestra depende en gran manera de los microorganismos y de tomar acciones concretas para que como nación no nos sigamos destruyendo. Destruirse a sí mismos parece ser un tema constante más o menos de la humanidad desde el siglo XX, ciertamente en el XXI, del Homo sapiens. Pero en lo que corresponde al suelo, lo grave es precisamente la ausencia de sapiens. De acuerdo con un número especial que le dedicó la revista científica Science a los suelos en el año 2004, el editorial allí dice: en muchas formas el suelo bajo nuestros pies nos resulta tan ajeno como un planeta distante. Jorge Larsson es Coordinación de Planeación para el Uso de Biodiversidad en la CONABIO, la Comisión Nacional de Conocimiento y Uso de la Biodiversidad. Bienvenido, Jorge. Gracias, Javier. Tan ajeno como un planeta distante, el suelo. ¿Por qué? Es parte de su invisibilidad, pues es que no lo vemos. Normalmente lo vemos cuando lo destruimos en la orilla de una carretera, cuando excavamos, cuando metemos el arado, cuando quemamos un bosque para sembrar. Entonces ahí lo vemos, ¿no? Pero normalmente no vemos todo lo que sucede abajo. Y es una capa realmente delgadititita, muy delgada. El promedio de la profundidad del suelo en nuestro país es de 30 centímetros, en promedio. Eso quiere decir que hay lugares donde hay 3, 4 metros de profundidad. Y lugares donde hay mucho menos. Mucho menos. Eso de la invisibilidad es el mismo argumento que se ha dado para nuestro desconocimiento del océano, por ejemplo, y que explica por qué sabemos tantísimo más de otros planetas, de estrellas, de galaxias súper distantes y no de lo que tenemos más cerca. Pero uno pensaría que la ciencia tendría que haber llegado a un nivel en el que ya no solo entendemos lo que vemos, falta
¿Algo tiene la ciencia de suelos que la ha hecho menos atractiva para quienes dan fondos de investigación, por ejemplo, que la astronomía? Hay una vocación, vamos a decirle, productiva en lo que se ha investigado los suelos. Es decir, si los suelos nos sirven para algo, estudiémoslos. Entonces sí ha habido un sesgo en el estudiar los suelos productivos. Pero bueno, ellos han creado conocimiento precioso, los edafólogos, los agrónomos que se dedican a los suelos. Es una especialidad que en México tiene que ver con el colegio de posgraduados, con Chapingo, con la Narro. En la UNAM hay investigadores en suelos, pero no estudiamos edafología. ¿Suficientes centros de investigación fuera de la capital del país? Es uno de los temas clave en suelos, es que no solo estamos destruyendo los suelos, sino que cada vez hay menos edafólogos bien capacitados. Es un tema clave para el país, estratégico, es que necesitamos más jóvenes edafólogos. Sí, no es una carrera particularmente popular. Bueno, en el reportaje Itzel sugería ver los suelos como ecosistemas y es algo que quisiera que ensayáramos hacer aquí. Tú has firmado junto con José Cerucán y otros 17 autores de 12 instituciones, que no es poco, un artículo sobre un sistema de conocimiento del potencial de suelos hace algún tiempo, 2013. El artículo empieza con la siguiente frase: la producción agrícola debe aumentar sustancialmente para satisfacer las necesidades de una población global creciente, con consumo per cápita también creciente de alimentos, fibras, materiales de construcción y combustibles. La producción agrícola debe aumentar, esto lo oímos continuamente. ¿Es razonable esperar eso de un conjunto de ecosistemas finitos como son los suelos? El suelo se ve y se ha visto siempre como un sistema un poco de soporte físico, casi, donde si tú luego le echas agua y fertilizantes químicos, vas a generar productividad agrícola, ¿no? En términos de cosechas. Pero hay una productividad más natural intrínseca en el sistema, que sería la productividad que un sistema puede generar de fotosíntesis, por ejemplo. Y por ahí va un poco esta idea de utilizar el potencial que tienen cada territorio. Pero decías que se ve como un soporte físico y luego empezaste a describir cosas que van más allá de un soporte físico, pero la noción de la madre tierra es un poco eso, le damos un poquito y nos da absolutamente todo. Parece haber esta noción de que aun cuando sabemos que es un ecosistema, es como si fuera un ecosistema con posibilidades no finitas. Entonces regreso a la pregunta, ¿es razonable pedirle al suelo que continuamente produzca cada vez más para una población que crece explosivamente, siendo que son ecosistemas todavía limitados y finitos? La idea de que la demanda de más alimentos tiene que surgir de la producción de más alimentos tiene un poquito de... Hay una parte que es falaz en el sentido de la distribución de lo que hoy hay de alimentos. Si no necesitamos solamente más alimentos, sino necesitamos desperdiciar menos y distribuirlos de manera más equitativa. Entonces, la idea de que la solución al hambre en 50 años pasa por destruir más ecosistemas para producir más alimentos, creo que tiene algo de falso en términos de las cuentas básicas. Es decir, sí tenemos que producir mucho más, pero tenemos que ser más equitativos. Y ese producir más no debe ser a partir de meterle más insumos, no debe ser más agua dulce y no puede ser tampoco más fertilizantes nitrogenados, sino que tiene que ser respetando y, vamos a decir, promoviendo, cosechando el potencial de cada territorio. Decías hace un segundo que esa idea es falaz porque no salen las cuentas cuando las hacen. Quienes se saben las cuentas y los procesos son los ecólogos. Entonces, regresemos a esta noción de que los suelos son ecosistemas, porque si lo fueran, y lo son, pero simplemente pongámoslo como condicional, si lo fueran, entonces tendrían que tener montones de especies en interacciones, no son solo las especies, sino las interacciones entre ellas, flujos de materia, de energía, de insumos, pero también de desechos que tienen que venir de algún lugar e ir a algún lugar. Y tienen límites, los ecosistemas no son infinitos. Tú diste una exposición en el Colegio Nacional hace un par de años, un año y medio, en que decías, la mayoría del suelo en México tiene una profundidad promedio de 70 centímetros. Acabas de decirme 30.
Es una diferencia sustancial en cualquiera de ambos casos. ¿Qué nos dice eso respecto del ecosistema suelo? ¿Qué podemos inferir de conocer la profundidad, que sean 30 o que sean 70 centímetros? El correcto es 70. 70. Sí. Nos dice que hay lugares donde no podemos esperar hacer ciertas cosas y que hay otros donde podemos hacerlas con mayores posibilidades de éxito. No podemos producir, hay sistemas agrícolas que simplemente no pueden ocurrir con profundidades menores a 60, 70 centímetros de suelo, no puedes meter un arado. Entonces ahí entras a una agricultura a mano en la montaña. Entonces los suelos que tienen mayor profundidad, que están actualmente, vamos a decir, sanos o todavía realizan sus funciones hidrológicas de filtrar agua, de captarla, esos hay que cuidarlos como algo precioso, lo que tenemos. ¿Se puede restituir la profundidad perdida en un ecosistema? El concepto de suelo no es nada más que llegue material de relleno, eso no hace un suelo. Un suelo, como lo definen los científicos del suelo, es un cuerpo natural, es algo que se ha desarrollado en el tiempo. Entonces, el hecho de que de arriba bajen materias, arcillas, limos en el río y se depositen, pues sí, inicia un proceso de construcción de suelo, pero eso tiene que madurar en el tiempo. Entonces, la relación entre los suelos de mayor valor y la vegetación mejor conservada es muy directa. Hablemos de eso, hablemos un poco de eso desde la misma noción de magnitud, pero llevándola un poco más allá de solamente la profundidad. Porque uno pensaría que ante las necesidades productivas que sí existen, de todas, y el grado de deterioro que le ha impuesto la actividad industrial, de todas formas tenemos que pensar en los suelos como sujeto de estudio de la ecología, pero tal vez en la necesidad de nueva ecología. Este número especial de la revista Science de 2004, 15 años ya, al cual hice referencia, presenta, entre otras cosas, una idea que puede ser novedosa. Habla sobre los enlaces ecológicos sobre tierra y bajo tierra, y habla de dos subsistemas. El subsistema de arriba, que es el que vemos, es el subsistema productor, primordialmente a través de plantas, pero también animales. El de abajo le llaman el subsistema de descomposición, que está a cargo de organismos del suelo, bacterias, hongos, lombrices, este tipo de cosas. Dice el artículo, las comunidades sobre y bajo tierra pueden impulsarse mutuamente con retroalimentaciones positivas y negativas. Dan un montón de ejemplos de esto, pero luego dicen, hay pocas investigaciones sobre el alcance de la dependencia del subsistema de arriba de la tierra respecto de la diversidad de organismos del suelo, y además no es fácil predecir las consecuencias que van a tener las interacciones bajo tierra en el sistema sobre tierra, que es finalmente en el que habitamos nosotros. En Conavio han hecho, entre otras muchas cosas, mapas digitales de los suelos de México, tú has estado involucrado en eso, fundamentalmente sobre propiedades físicas, por ejemplo, este promedio de profundidad, texturas, capacidad hídrica de los suelos, y todo eso lo traducen en una escala de colores. Pero lo que leí ahora de la revista Science habla mucho más de relaciones ecosistémicas. ¿Qué tipo de conocimiento le hacen falta a los ecólogos hoy en día para entender con bastante más profundidad esas relaciones entre los dos subsistemas? Pienso que hay dos vertientes principales. Una representada por investigadores del Instituto de Ecología en Jalapa, Daniel Geiserti, colaboradores, y en Morelia, en el Instituto de Recursos Naturales de la Michoacana, han estudiado los suelos instrumentando la cuenca, es decir, midiendo los flujos hídricos, químicos, como se dice en el reportaje, los procesos biogeoquímicos, documentándolos in situ, es decir, eso se llama instrumentar una cuenca, escarbas, pones medidores, lo vuelves a tapar, y puedes realmente medir en tiempo real y a lo largo del tiempo, de los años, la dinámica hidrológica y de los compuestos
en un sitio muy particular. Ellos se han concentrado en los sistemas boscosos y pastizales del eje neovolcánico. Esto es algo que tenemos que profundizar en praderas, pastizales, en trópico húmedo, y no hay tanta masa crítica. Eso es respecto de metodología experimental en campo. En cuanto al área conceptual y sobre todo del aspecto de mecanismos de interacción, Itzel hablaba en el reportaje del microbioma. Supongo que no conocemos más que una fracción de lo que hay allí, pero lo que sugiere el artículo de Science es no solo conocer qué es, sino cómo interactúa. Entonces, en el nivel conceptual, más allá de lo que se haga al nivel de instrumentación, ¿la ecología ya llegó o está corta? Nuestra fuente primordial de información en ese nivel, precisamente estudiando un sistema donde hay especies que no van a estar descritas siquiera. Entonces, lo que abre ahí la frontera es la genómica moderna, es decir, muestrear el suelo y hacer genómica de gran aspiración en términos de la resolución, porque ahí puedes sacar la diversidad de los microorganismos que hay, pero si le añades el tema de expresión metabólica, puedes también sacar medidas indirectas de esa vida que está haciendo. Expresión metabólica te refieres a todas las reacciones que están involucradas. Una cosa es usar la genética para saber qué hay allá adentro, y otra es usar también la información genética para saber qué están haciendo. Están haciendo un metabolismo de metano, están fijando carbono. Porque hay un elemento, además, puesto que hablamos de decenas a centenas de miles de distintas especies, y cuanto más pequeña es la escala, mayor es el número, uno sospecharía que tiene que haber una jerarquía de interacciones que se va a manifestar con mayor importancia en esta idea de que lo que pase bajo suelo determina lo que va a pasar arriba del suelo. Quiero decir con eso que tal vez no es necesario completar todo el microbioma antes de preguntarnos cómo va a afectar el uso de este fertilizante nitrogenado en este suelo con este cultivar. Y ahí tocas un punto central y tiene que ver con, hay cosas que no necesitas saber para actuar. Y ese es uno de los puntos. No nos podemos esperar a describir toda la diversidad viva de los suelos para decidir que hay que protegerla. De hecho, debería de ser ese un argumento inverso, es decir, tenemos que proteger ciertos suelos y su vegetación precisamente porque todavía no los conocemos. Eso es interesante, pero conservemos esta noción de protección. Ese artículo en la revista Science, cuando discute los efectos del acoplamiento, dice: la estructura de la comunidad de plantas puede ser influida por interacciones en la cadena alimenticia de detritus bajo suelo. Si esta cadena alimenticia es sensible a la fauna que se va a introducir allí, al tipo de agroquímicos que se van a usar y a las técnicas de agricultura, entonces, ¿los criterios ecológicos no deberían de dictar las regulaciones? Sí, en términos generales, el problema en general en nuestro país... ¿Cómo en términos generales? O sea, no tendría que ser una premisa. Tendría que ser una premisa, pero la premisa no genera la norma. La norma tiene que ser específica. Y eso es parte de los problemas que tenemos con los ecosistemas. Entonces, sí tendríamos que tener en la ley el principio de la necesidad de conservar los suelos, pero ya a nivel de norma sí necesitamos trabajar reconociendo esta gran diversidad de suelos en plural. Sí es muy importante. Hay suelos tropicales profundos con una gran cantidad de materia orgánica que en sí mismos deberíamos decir que se protejan. Pero lo que quiero decir es lo siguiente: si la norma está dictada sobre todo por criterios de producción que tienen un fin mercantil, entonces en realidad estudiar la ecología del asunto va a ser un poco inútil. Lo que te pregunto es si hay si no pertenece solo al terreno de la fantasía al pensar que sean los criterios ecológicos los que protejan no las plantas por sí mismas, sino porque protegiéndolas proteges la industria. Tiene que ver con esta noción de si los servicios que nos proveen los suelos son argumento suficiente para cuidarlos, ¿no? El agua, la filtración de contaminantes, un conjunto de cosas que nos proveen. Y eso se puede estudiar y cuantificar y ser parte del argumento. Pero en mi experiencia como ecólogo, es más la movilización social la que genera conservación de áreas naturales, de especies, aunque hay una política de Estado ahora
en conservación de áreas protegidas. Pues finalmente ha sido mucho la movilización. Entonces, el que la gente diga esos suelos son valiosos, involucra que los demos a conocer. Es decir, hay que hacer mucha difusión sobre que estos suelos, aunque estén tapados y sean invisibles, contienen cosas preciosas. Cerremos con esa idea en un minuto que nos queda. Entonces, esta movilización social de la que hablas, ¿depende más, en tu experiencia como ecólogo, de tradiciones culturales o de la habilidad con que ustedes, los ecólogos, le expliquen la ciencia a las poblaciones? Yo creo que depende, uno, primero de la experiencia de la gente, de los niños, los jóvenes, que conozcan los suelos, y si no los conocen es difícil que quieras conservarlos. La argumentación de los científicos va a ser siempre útil, pero creo que en la parte de la educación es muy importante avanzar, y eso pasa por algo que está en el reportaje, el tema de las lombrices, la hojarasca. Un suelo vivo, si tú escarbas y está vivo, va a haber vida. Si escarbas y no hay vida, pues no está vivo. Es un poco simple en ese sentido. Y en una población que tiende a ser urbana, no solo poblacionalmente, sino culturalmente, eso está un poco lejos. Pero ese tendrá que ser tema de otra charla. Jorge Larsson, muchas gracias por venir. Al contrario, gracias.